Yo le tengo, en este país, en este momento, le tengo más miedo a la justicia que al ladrón. Creo que el ladrón te roba de frente, la justicia no. Porque me golpeó donde más me dolía. Niego, yo siempre era el de los ojos claros, ¿me entiendes? Claro. Y me deshice esa imagen. Yo siempre he querido una familia, siempre he sido enamorado de la idea de una familia. Dije, ok, nos casamos. En esa locura, que fue todo eso, lo perdió el bebé. Es fácil darse cuenta donde no tienes que estar y uno a veces no se da cuenta y se queda ahí. O sea, lo único en lo que puedes confiar en este mundo es en el cambio. Nada va a permanecer como está nunca. Bienvenidos a Refresco Podcast, donde nosotros conocemos a la persona detrás del personaje. Antes de continuar, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, y también de darle like y compartir este episodio para que llegue a más personas. Sin más, ahora sí voy a hacer la mini chiquitita presentación de una de las figuras más emblemáticas de nuestras redes y también de todo lo que es el medio periodístico a nivel Bolivia. Una persona que tiene acumulado casi 20 millones de seguidores en todas sus plataformas y el día de hoy nos hace el privilegio de tenerlo aquí presente. Comunicador boliviano que transformó una limitación visual en fortaleza profesional, desde los estudios de Unitel hasta su nuevo proyecto en Red 1. Descubre cómo la resiliencia y pasión por el periodismo construyeron a uno de los rostros más respetados de la televisión boliviana. Hoy conocemos a Daniel Dueñas. Ya falta muy poco para disfrutar del gastrofestival más grande de Bolivia, El Gusto de Huari, un mega evento donde podrás disfrutar los mejores platos de los 20 restaurantes más votados. Además podrás aprender junto a chefs internacionales y compartiremos la música de Ajair, Octavia, Matamba y mucho más. Te esperamos este 28 y 29 de junio en Urubao Village, Santa Cruz. Compra tus entradas en superticket.go o en tu tada favorito. Y ven a disfrutar El Gusto de Huari, el gastrofestival más grande del país. Huari, el gusto que compartimos. Bienvenido, Daniel Dueñas. Gracias, querido Luan. Y nada, me toca presentarme. Sí, por supuesto. Bueno, yo soy Daniel Dueñas, paseño, boliviano de corazón, ciudadano del mundo, creo, porque he estado en todo lado. Describirse uno mismo como persona siempre cuesta, pero creo que hombre en proceso de aprendizaje, como la mayoría, así me describiría, tratando todavía de encontrar mi lugar y poco a poco avanzando en ese proceso. Periodista, sí, de profesión, de corazón, me gusta, me estoy enamorado de esa profesión, me encanta, aunque no siempre se puede ejercer como uno quisiera. Ahora estoy pudiendo hacerlo nuevamente y estoy bendecido por eso. Y últimamente creador de contenido, que es una de las cosas de las grandes sorpresas que me ha dado la vida, encontrar la manera de hacer contenido como siempre había querido, que es contenido de bienestar emocional. Y bendecido por eso, porque es muy difícil hacer ese tipo de cosas, creo, en el país, y he tenido la bendición de toparme con las puertas correctas y con las personas correctas para poder hacerlo y poder vivir de eso además, ¿no? Daniel, mencionas dos cosas. Antes de arrancar con la entrevista, que como te mencionaba fuera de cámara, viene en orden cronológico de toda tu vida, dijiste dos frases que me parecieron fantásticas. Una, ciudadano del mundo, y el otra, un hombre que está en proceso de crecimiento o de descubrirse y encontrarse. ¿Cómo definirías ambas? Si puedes ahondar un Sí, poquito más en el tema. ciudadano del mundo no necesariamente porque haya vivido en todas partes del mundo, sino porque creo que llega un momento en tu madurez, y creo que es algo que nos falta de pronto un poco a los bolivianos, de darte cuenta que no eres ni paseño, ni cruceño, ni necesariamente boliviano y nada más. Sí puedes amar mucho a tu tierra, pero tienes que darte cuenta que eres parte de una sola energía, que somos todos seres humanos al final. Todos tenemos las mismas necesidades, todos atravesamos las mismas dificultades, todos atravesamos por los mismos problemas, nos alegramos por las mismas cosas y nos duelen las mismas cosas. Y, y si todos aprendiéramos eso, creo que sería mucho más fácil ser empáticos los unos con los otros y tendríamos menos problemas como los que atravesamos todos los días. ¿Empatía vos crees que es el término, la palabra o la emoción, como querrás llamarlo, que les hace falta a los bolivianos, o es algo general? En general, creo que es un tema generacional. Creo que ahora falta un poco de empatía. Entendiendo que empatía no es necesariamente vivir lo que vive el otro, pero es tener esa capacidad de poder pararte a su lado en silencio
y decirle aquí estoy, sin necesidad de decirle te lo voy a solucionar, ¿entiendes? Sí. Y pocas personas tienen esa cualidad. Ujú. Hay gente que con un abrazo te hace sentir bien, te reconforta y no Ujú. necesita decirte nada, su sola presencia. Esa para mí es empatía. Ahora sí, Daniel, contame cuáles son las primeras memorias que recordás, ya sea de tu infancia. De niño, mira, de pronto será mis 5, 6 años, Ujú. con mi hermano, primos, que en La Paz crecimos bastante juntos, todos los primos de parte de padre. Pero de parte de padre, mi padre es paceño y mi madre es cruceña. Entonces la familia de mi mamá estaba acá y la familia de mi papá allá y yo crecí allá en La Paz. Ya. Y esas memorias con los primos de hacer travesuras jugando en el edificio donde vivía mi abuela, pasando tiempo juntos, ¿no? Eso debe ser lo primero que recuerdo. ¿Cómo estaba conformado tu núcleo familiar en aquel momento? Mi padre, paceño, mi madre cruceña, era mucho más cercano a la familia de mi padre porque vivíamos en La Paz. Él tenía 2 hermanos, un tío y una tía, y mis primos que todos eran más o menos de la misma edad. Ya. Estábamos al medio. Entonces era una familia relativamente grande. Nos reuníamos los fines de semana, hacíamos actividades. Hasta cierta edad tengo esa memoria. Después pues las cosas cambian, ¿no? ¿Qué cambió? La gente crece, las actividades cambian, la vida cambia para todos, ¿no? Uno a veces piensa que, o sea, lo único en lo que puedes confiar en este mundo es en el cambio. Nada va a permanecer como está nunca. Nunca, correcto. Y uno tiene que saber adaptarse a eso, ¿no? Pasa desde niños. Y creo que en algún momento eh, gente comenzó a irse, mi Ujú. abuela falleció, mi tía falleció, mi primo falleció, y pues se empezó a desintegrar un poquito la familia. No los veo con la misma frecuencia que antes, pero sí los recuerdo con el mismo cariño. ¿Cómo atravesaste el pasar de estas personas del plano físico al astral, si querés verlo así, a tan temprana edad? ¿Cómo lo pudiste manejar? Yo creo que como todo niño, ¿no? Al menos esas personas que se fueron en ese momento, yo era niño adolescente, y con el apoyo pues de los padres, ¿no? De la familia, del entorno. Yo siempre he sido una persona de mucha fe, eso sí. Ok. No una persona religiosa, pero sí de mucha fe. Sí creo en Dios y en una relación personal que tengo con Dios, pero no creo mucho en los dogmas de las iglesias en particular. No juzgo a quien lo hace tampoco, ¿no? Ujú. Simplemente creo que cada uno escoge el camino que necesita para llegar al mismo destino. Y en el caso de las personas que se van, la última en irse fue mi madre hace 3 años más o menos. Sí creo que la fe ha sido el pilar fundamental para entender que están en un mejor lugar y en realidad los que sufrimos son los que nos quedamos, ¿no? No los que se Claro, van. totalmente, Los que se van ya están mejor. totalmente. Mencionaste algo bonito igual ahorita, de que decís que no crees en las religiones, y corregime si estoy mal, pero sí que tenés mucha fe. ¿Cómo separas ambas cosas y cómo es que tenés esta convicción hacia tu fe? ¿O cómo la desarrollás en todo caso? Cada uno desarrolla su propia relación con Dios. Ya. Llámalo como quieras. Algunos lo llamarán Buda, otros lo llamarán Alá. Alá, no sé. Ok. Yo lo llamo Dios, yo lo llamo Jesús. Ujú. Sí tengo una relación personal que he ido desarrollando y ha ido creciendo y se ha ido alimentando a través de mis propias experiencias, porque creo que no hay otra manera de aprender que con lo que le pasa a uno. Lo Totalmente. que te dicen sobre las cosas, no solo sobre estas cuestiones de fe, normalmente no lo aprende, uno lo aprende cuando lo vive. Ujú. El dolor, el amor, la felicidad, la tristeza, todo. Se aprende cuando lo vives. Y, y he ido desarrollando así esa relación, entendiendo que eh, Dios no está en un templo, o no está en 4 paredes, sino en todo. Y así he podido desarrollar una mejor relación con Dios. Otras personas lo hacen también en congregaciones y está muy bien porque cada uno tiene un camino diferente, ¿no? Totalmente. Esta parte que ya estás un poquito más desarrollada y vas creciendo como persona, en la etapa de la adolescencia, ¿qué viene a suceder en tu vida? Mira, he sido, y siempre lo digo, ha sido una bendición muy grande porque sí, he tenido una adolescencia y una niñez y una juventud muy, no sé si tradicional es la palabra, pero muy bendecida en el sentido tradicional. No, ¿Ya?
¿Podrías ahondar en Sí, esto? mis padres, gracias a Dios, han estado juntos. O sea, tenía una familia tradicional en ese sentido, Ya. con sus problemas como todos, pero juntos. Tengo un solo hermano con el que he crecido muy, muy cercano. Siempre hemos tenido una buena relación. No tenía que, para exagerar nada. No tenía nada con exageración, pero nunca me faltaba nada. Ujú. No he tenido carencias económicas, afectivas. He crecido en un núcleo familiar que me ha protegido mucho. Entonces, creo que mi golpe de la realidad ha sido en realidad cuando he salido de ese ciclo, a conocer lo que había afuera, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues contrastar realidades, ¿no? Es lo que le digo a mi hijo hasta ahora. Ya. Él tiene una idea de todo lo que pasa Dentro de la dentro de familia, la familia, es claro. en ese núcleo y en ese pequeño mundo. Y yo le digo, cuando salgas del colegio, es cuando vas a enfrentarte a otra realidad. ¿Eso fue lo que te pasó a vos? ¿El momento de salir del colegio y empezar la universidad fue que Más o menos, contrastaste? sí, porque empiezas a conocer, o sea, cuando empiezas realmente a hacer tu propia vida, Ujú. creo que empiezas a conocer realidades de todo tipo. Claro. Hasta eso estás bajo el resguardo de El lo que ya mando, conoces, que no digamos. necesariamente es bueno, ¿no? Pero no Claro, todo el mundo crece tampoco así. claro. A veces lo que encuentras afuera también es mejor que lo que tenías atrás. Totalmente de acuerdo. ¿Cuándo es que vos decidís ya entonces estudiar tu carrera? ¿O cómo se da esta decisión? En realidad, como que escoge un poco por mí, porque yo salí de colegio y empecé ya a trabajar, Ujú. pero empecé a trabajar en medios en la parte de entretenimiento. Ok. ¿Qué hacías? Había un programa en esa época que se llamaba Decibeles. Y yo Ya. ahí bailaba, era parte del team, hacía notas, y poco a poco me fui metiendo. Y ya cuando estaba para la universidad ya era como un poquito sentido común para mí decir, ok, esto es lo mío, estudiaré comunicación. Ujú. Pero no quería quedarme haciendo necesariamente entretenimiento. Ya. Pero bueno, fue lo que hice durante varios años ahí, ¿no? Y me terminó de enamorar un poco de los medios de comunicación. ¿Cómo es que se da tu entrada de Cibeles? Un casting, un amigo que me dice, mira, están en tal lugar haciendo para este programa que hay en Santa Cruz, anímate, vamos. Fuimos los dos y bueno, Él no pasó y vos pasaste. los dos entramos. Ah, Sí. buenísimo. Qué bien. Mencionaste algo igual que quiero un poquito hacia atrás sobre que tu mamá es cruceña y tu papá es paceño. Sí. ¿Cómo ha sido para vos vivir estas, no quiero llamarlo doble vida o partición tuya, sino que no sé si a vos te ha pasado de, ay, cuando venías a Santa Cruz, ay, el Collita, o cuando te ibas a La Paz, ay, el Cambita, o eso nunca se llevó así en tu familia? Yo cuando me preguntan sobre ese tema, sobre todo porque o sea, la gente que me conoce sabe que soy paseño viviendo muchos años en Santa Cruz, Ujú, nunca jamás he experimentado algún tipo de discriminación de ese tipo, te mentiría. ujú. No lo he hecho. Sí me han dicho Collita muchas veces con cariño. Claro, con cariño. O sea que no he sentido en ningún momento esa división que a veces, no sé si intencionalmente desde algunos sectores se trata de visibilizar más. Justamente es por eso que lo toco, porque hoy por hoy se ve muy, muy encima de todas las cosas que uno está haciendo en este país. Siendo vos mitad, llamémoslo así, perdón o que te utilice como ejemplo, ¿qué le dirías a estas personas que tratan de hacer estas divisiones entre los bolivianos? Yo creo que en realidad el problema es, o sea, esa gente siempre va a haber Sí, en todas partes. El éxito, el éxito de esos grupos en la historia del mundo siempre ha sido divide y vencerás. correcto. Y es exactamente lo Maquiavelo, que hacen aquí desde el inicio de los de tiempos. los tiempos. Ujú, Y Bolivia no es diferente. Y yo creo que eso va a cambiar en la medida en que comencemos a educar más a nuestra gente y sepa ujú. entender eso. O sea que yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos los bolivianos en la medida de lo posible y de nuestras posibilidades es educarnos e informarnos. Porque el momento en que empiezas a entender esas cosas, ya no te afecta, ya no te interesa. Ya no le das bola, pues, No, por no te último, ¿no? interesa. Sí, o sea, si me dicen Coya, no lo recibo mal, ¿me entiendes? O si me Ujú. dicen, he vivido también en Tarija, algunos pensaban que era Chapaco y me dicen Chapaco lento, tampoco lo recibo mal, ¿me entiendes? Claro. Uno entiende que es parte simplemente de la vida. ¿Cuándo es que se da esta deconstrucción del hombre que vos conocés para empezar a aprender más cosas y aplicarla en tu vida? Porque me hablas ahorita, y te lo voy a decir muy así, muy así como charla que estamos teniendo, de una manera de que sos una persona muy trabajada en cuestión emocional, en cuestión empática y demás. Y eso es complicado de encontrar hoy por hoy. Eso es una persona que ha trabajado harto en su ser interior.
No es que, ay, leí un libro de autoayuda y se acabó. Es que yo ¿Entendés? creo que bueno, primero que no me considero en realidad muy preparado. Creo que Ya. estoy en el proceso. La diferencia de repente es con otras personas que quiero aprender Ok. y que sí le presto atención a eso. Pero creo que siempre he sido una persona que tenía un talento particular para escuchar. Me ha gustado mucho siempre escuchar a otras personas. Me ha gustado siempre observar más que hablar. Ujú. Y creo que eso me ha ayudado a aprender mucho. Este, Saliendo de ese núcleo que yo tenía, de esa burbujita de tradicional, de familia tradicional, de alegría. em, una de las primeras realidades, por ejemplo, que me ha tocado vivir de cerca, que me ha abierto la cabeza a lo que realmente es el mundo, ha sido después de casarme. Ok. Y yo enamoré 3 meses y me casé. 3 meses. 3 meses. ¿Qué te decían? No, que estás loco, Mm, Mira, la verdad es que mis papás me veían tan seguro que no. que no hubo Lo único que me chance. dijeron es, ok, ¿te quieres casar? Bueno, ¿te puedes mantener solo? Sí, papá. Ok, cásese, mijo. Ya está. Ok. Se acabó. Pero cuando conocí a mi esposa, cuando me casé con mi esposa, con Naira, que ya estoy 19 años casado, Wow. este, aprendí mucho primero de su realidad, Ok. que tampoco es un secreto, ella lo cuenta siempre, ella ha tenido una infancia diferente, un poco más complicada, un poco más difícil, con Ujú. otras circunstancias. Y mi suegra, Cristina, mi mamá Cristina, ha sido una persona que me ha enseñado mucho. Ella falleció ya hace varios años. Tenía un tumor en la cabeza y durante mucho tiempo, del inicio de mi matrimonio, desde el inicio, tuvimos que cuidarla a ella. No había un papá involucrado en la figura, así que Ujú. velar un poco por la familia en general, ¿no? Los hermanos, hijos. Y ver esa realidad ha sido mi primer golpe Ok. De de realidad, valga realidad, la redundancia. mi primer golpe de lo que pasa a la gente en el mundo, ¿no? Verla a ella navegar por todas esas situaciones y todavía tener fuerza al final del día para sonreírme, Mm. ya era un primer golpe de humildad a lo que uno cree que es ser fuerte, por ejemplo, ¿no? No. Y aprendes a ser fuerte a través de otras personas y sus experiencias. Y a valorar otro tipo de cosas también. Ujú. Entonces, creo que por ahí ha empezado ese choque, ese conocer experiencias diferentes de personas diferentes. ¿Cómo es que conoces a Naira? A ella la conocí porque en La Paz, ella se fue a La Paz de Tarija. Ella estaba empezando a hacer notas en decibeles en el programa en el que yo Ujú. estaba, y yo estaba de salida. Ok. Yo ya había renunciado. ¿Por qué? ¿Por qué renuncié yo? Yo renuncié porque por lo ¿Por qué otro. querés? Ya quería renunciar, ya estaba cansado Un capítulo cerrado y otro para abrir. y ahí la inexperiencia, ¿no? Uno siempre piensa que no, voy a conseguir trabajo fácil, cualquier cosa, y no es así, ¿no? Pero yo renuncié porque sí. Y a ella la conocí en ese intermedio. Nos conocimos ahí, empezamos a charlar, no salimos todavía, y un tiempo después comenzamos a salir y bueno, ya nos casamos. ¿Cómo fue toda esta relación que tuviste previo a los 3 meses antes de casarte? ¿Cómo se dio esa, llamémoslo así, locura, entre comillas? Muy intenso, todo se vivía muy intenso. ¿Por qué fue que dijiste, es ella? O sea, ¿qué te hizo darte cuenta de eso? Ya, hubo un momento en particular Ok. en el que, creo que eran los 2 meses que estábamos saliendo, Claro, porque a los 3 se casaron. los 2 meses, no, y eso, mes y medio, Ah, sí. que ella se embarazó. Ok. Y bueno, pues yo siempre he querido una familia, siempre he sido enamorado de la idea de una familia. Dije, ok, nos casamos. En esa locura que fue todo eso, lo perdió el bebé. Wow. Y cuando cuando le estaba acompañando con mi madre, creo que estaba tristemente saliendo de la clínica después de la pérdida, ella se sienta a mi lado en el taxi y me dice, ya estás libre. O sea, si lo que quería, si esto era una razón para estar conmigo, Qué que duro. no sea, pues, eres libre de hacer lo que Ujú. quieras. Y no era.
Y para mí eso fue como un golpe de realidad, otro golpe de realidad que me decía, es una persona así la que tú necesitas al resto de tu vida, Ujú, que te da ese tipo de libertad de elección y que es una persona que va a estar contigo en marea y tormenta. ujú. Y le dije, no, no, yo me caso. Y nos casamos. Así que ¿Cómo fue manejar para vos emocionalmente la pérdida de un hijo? es duro, ¿no? Yo creo que es más duro para la mamá. Sí, es más duro para la mamá porque tiene una conexión mucho más temprana desde que sabe que está embarazada. Su cuerpo le avisa que está embarazada, ¿me entiendes? El padre no lo siente así, hasta después. La conexión puede ser tan fuerte como la de una madre, pero en ese inicio es más difícil para una madre. De hecho, nos casamos y estuvimos casi un año sin hijos, y en todo ese proceso hubo un par de pérdidas más porque ella quería embarazarse y no se podía. Y, y creo que ella la sufrió más. Yo sufría más de verla a ella sufrir Ujú, que por el hecho mismo de lo que estábamos pasando. Y esas son cosas que hablo mucho de mujeres porque esas son cosas que yo valoro mucho ujú. de las mujeres, que creo que los hombres no vamos a poder entender nunca. Jamás. Y pasarlo por alto y minimizarlo es de ignorancia. Eso Ujú. hay que aplaudirle. Esa fuerza para atravesar por todo eso. Y, y bueno, finalmente después del año, después de tratar, se embarazó y tuvimos a nuestro primer hijo. ¿Cómo fue para vos tomar el papel de ahora me toca hacer soporte de mi esposa, de mi novia, que está sufriendo por tanto? ¿Cómo pudiste encontrar esa fuerza para poder hacerlo? Porque vos también estabas pasando por una pérdida en aquel momento. Em, yo creo que eso va solo. ¿Ok? O sea, Porque hay otras, perdón la interrupción, porque hay otras personas que deciden, como bien dicho, se pueden ir y ya, chao, se acabó, ¿me entendés? Pero vos claro, decidiste quedarte ahí y ser esa persona que acompaña. yo creo que eso nace. Te tiene que nacer en ese momento. Y si no te nace, haces bien en alejarte. Ok. Porque quedarte por una obligación o por una situación de pena o de lástima, creo que sería más dañino a largo plazo. O sea que creo que tu primer instinto en esos momentos no necesariamente está mal, ¿entiendes? Ujú. En mi caso sí fue quédate, eh, porque esto es real. Y gracias a Dios el tiempo me enseñó que fue así. No termina igual la historia para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene las mismas Correcto. experiencias, pero a mí me funcionó así. Y, y así como eso fue natural, también fue natural el asumir el rol que te toca asumir. Ujú. Y tengo que decirlo también, o sea, de dónde salía fuerza para hacer cosas que de pronto no sabía que podía hacer, era de ella misma. Si bien al principio ella no podía aportar económicamente o trabajar por lo que estaba atravesando, etcétera, si no era mi compañera la que me alimentaba fuerza, no hubiera podido salir adelante. Es cierto lo que dicen, que una pareja te levanta o te destruye, es Ujú. verdad, es real. No solo tu pareja, tus círculos, si tus amigos te jalan para abajo, Te vas. te vas para abajo. O sea, es importante con quién te rodeas. Mucho más con tu pareja, ¿no? Pero todo el círculo importa, incluso la familia. Si tu familia te empuja hacia arriba, vas a ir hacia arriba. Si te jala hacia abajo, te vas a ir abajo. O sea que, así como es importante escoger con quién te quedas, es también importante escoger de quién te alejas, sin importar quién sea. Sí. Si es familia que te hace daño, adiós, chao, no sirve, lejos. ¿Cómo identificamos a estas personas que por un lado nos hacen mal sin darse cuenta y cómo identificamos a las que nos hacen bien? ¿Cómo sabemos decir así, yo me quedo acá o me voy de acá? Es que es fácil darte cuenta. Tú sientes cuando una persona, cuando la compañía de una persona te motiva y te ayuda a ser mejor. Es una persona que se alegra cuando te va bien, pero esa alegría es real, ¿no? Eh, es una persona que no importa si está mal, ella está feliz cuando a ti te va bien. Porque hay personas que están felices cuando a ti te va bien siempre y cuando no les vaya mejor que Mejor, a digamos. ellos, ¿me Ajá, entiendes? correcto. Hay mucho de eso. Eso no es real. Eso no es una relación Ujú. real. Pero existen las personas que son apoyo de verdad. Que si en la vida de una persona generalmente no son más de cinco, es lo que yo creo. Que entra Wow. realmente en la palma de una mano. Incluyendo familiares, amigos, parejas. Y, y te das cuenta porque sientes que es una alegría real. Y además son personas que están contigo no necesariamente en tus mejores momentos, sino en tus peores momentos. Son personas que incluso
en su momento de frustración y odio no te faltan el respeto, te cuidan. Son personas que entienden que cuidarte es más importante que desahogarse. ¿Me entiendes? Esa es gente que vale la pena. Wow. Avanzando un poco, salís de Decibeles y ¿qué sucede en tu vida? En cuestión laboral. Comienzo a buscar trabajo de todo. Trabajé un tiempo en una telefónica en atención al cliente, estuve mucho tiempo ahí. Wow. Hacía mucho trabajo de modesto, entre comillas, activaciones, todo lo que Ya, ya, podía ya, para ya. sacar algo de dinero. De pronto se me dio la oportunidad de volver a televisión en Bolivisión. Entonces agarré Bolivisión en La Paz. Estuve ahí otro par de años. Y ahí fue que volví otra vez a la televisión. Ujú. En medio de eso se acabó, me acuerdo que se vendió Bolivisión, yo ya estaba casado. Se vendió Bolivisión y se acabó todo otra vez. Y ahí fue que decidimos irnos a Tarija, a invitación de otra gente que en Tarija estaban haciendo un canal, necesitaban gente allá, un canal nuevo, y nos fuimos a Tarija. Y ahí estuve Otro buen otro tiempo. buen tiempo. Ajá. Y ahí fue donde, bueno, ya tuve otra relación con la familia de mi mujer, ¿no? Porque ellos Ujú. estaban todos en Tarija. Ok. ¿Cuándo es que se da el tema de tu accidente? El día después de tu cumpleaños. Después no me acuerdo si fue de mi cumpleaños o a los 2 días. Eso fue... ¿Cómo fue para vos todo ese proceso? Contarnos así. fue terrible. Ese fue también otro... Sí, puedo contar mis puntos de inflexión. Ese fue uno. De hecho, yo estaba atravesando en ese momento por un tratamiento Ujú. en mi ojo izquierdo, porque yo perdí la vista en el ojo izquierdo, y acababa de descubrir la condición que tenía. ¿Qué es? Eh, es una enfermedad autoinmune. Ah, ok. Entonces, podíamos tratar de salvar el ojo, o ver Ujú. hasta qué punto se podía salvar la vista. Y estaba en medio de todo eso. Y me pasó una noche volviendo de Unitel, volviendo de mi trabajo, Ujú. miércoles. Estaba regresando a mi casa, eran creo las 2 de la noche. Yo tenía un Jeep, estaba por la avenida recto y de pronto escucho por el lado que golpean la movida. Oh, paro, bajo y era un señor que se había chocado con la movida. Ni siquiera lo había golpeado, le había dado de costado Ok. porque se fue, no sé, no vio o sin ver, quiso cruzar y yo estaba avanzando y ¡toc! Se volvió con el auto y se fue para atrás. Ok. Yo bajé, el señor estaba con mucho alcohol, tenía un bolo de coca en la boca, se lo saqué porque dije se va a atragantar. Llamé a la ambulancia, llamé a la policía. Hice todo lo que Dentro del debía hacer, marco. Ya, ok. todo lo que humanamente podía hacer. Llegó la ambulancia, me subí a la ambulancia, la acompañé al hospital, llegó la policía, la acompañé a la policía, le expliqué todo, todo, Mm. todo lo que había que hacer lo hice. De hecho, le pedí a algunas personas que estaban ahí que se queden, porque habían visto todo, y me ayudaron y fueron testigos, sí, esto pasó, no sé qué, etc. Llegando al hospital, pasaron las horas, lamentablemente a este señor, los médicos me explicaron que al caer hacia atrás se golpeó la nuca y tenían que operar, no me acuerdo exactamente qué, pero tenía tanto alcohol en la sangre Ya no podía. que no podían y la anestesia no le No le hacía agarraba. efecto. Ujú. Finalmente falleció. Y ahí comenzó otra etapa de aprendizaje a lo bruto, que fue para mí conocer, más allá del drama familiar que significaba todo eso, para la víctima, porque conocí a su esposa, Ujú. etcétera, ¿no? Por no ser una persona casada. Más allá de esa parte humana, que creo que sí la supe manejar dentro de lo que se podía bien, para mí fue muy doloroso descubrir nuestro sistema judicial. Eso sí, eso fue un golpe de realidad muy fuerte, porque vi de primera mano hasta dónde llegaba la corrupción en nuestro país y vi de primera mano y conocí de primera mano personas tan metidas en ese círculo de corrupción que ya te sonreían en la cara, ya no tienen sangre en la cara, ¿no entiendes?
Y se ejecutan esas cosas, pasan a tu alrededor, pasan todos los días. En este momento está pasando, donde vayas, en cualquier módulo policial, en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, en Tinga, en Tarica, En todo Bolivia. está sucediendo, ¿no? Y ahora más que nunca, ¿no? ¿En qué año fue eso aproximadamente? ¿14? No me acuerdo. Te voy a mentir, no me acuerdo. No, creo que fue después. No me acuerdo. Bueno, No me acuerdo. pero tiene por lo menos 5 años o Sí, más, 7, sí, 8 sí. años. Entonces, Sí. imagínate cómo está ahora, que está mucho peor el tema de corrupción. ¿Qué fue lo que viste o pasaste en realidad con este tema de corrupción? Que te dio Bueno, esa primero sensación. terminándome cuenta que la gente piensa que cuando uno es un personaje público, Ah, sos millonario. eres millonario, Oh, correcto. claro. Eres un personaje público y debes ganar muchísimo dinero y seguramente eres dueño prácticamente del medio en el que trabajas. Claro. La realidad es otra, la gente que ¿Y está no dentro lo sos? sabe. Ojalá. Y la gente lo sabe, y la gente que está dentro lo sabe. Es una de las mentiras más grandes que hay, que no sé en qué momento se hizo así. De repente en otros países lo es, no sé, aquí no. Claro. Y justamente por eso, todo el mundo quiere extorsionar hasta donde puede. Ujú. Todo, todo. Este, tuve que sacar hasta donde no tenía, mi madre endeudarse hasta donde no podía, para pagar a todo el mundo, no para esconder nada, porque no había nada que esconder, Sino para que no inventen cosas. solamente para que hagan su trabajo. Ah, peor todavía. Solamente para que hagan su trabajo, porque si no, no lo iban a hacer. Y aparece todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Ya ni de los nombres me acuerdo, de algunos sí me acuerdo, no los voy a No es decir, necesario decir nombres, sino situaciones pero quizás. Si por querés. todo lado, ¿no? Es eso, cae fiscalía, jueces, abogados, todos caen, policías, todos caen en la misma bolsa. Donde la vista, los cócteles, la experiencia, todo tiene otro nivel. Esto es Cielo Bar desde el piso 33 en Green Tower, Santa Cruz, el punto más alto de la ciudad. No hay nadie que pueda salir limpio de... No, y lo triste es que yo en algún momento sí dije, deben creer que es porque, no sé, como te decía, tengo mucho dinero. Pero no. Después con los años también lo ves trabajando en prensa, que no es así, ¿no? También le pasa a la gente sin recursos, con menos recursos. Y le pasa todos los días, ¿no? Y si pueden quitarle hasta la cama con la que duerme, lo van a hacer. Yo le tengo, en este país, en este momento, le tengo más miedo a la justicia que al ladrón. Creo que el ladrón te roba de frente. Sí. La justicia no. La justicia no. Qué potente esa frase que acabas de decir. Le tengo más Sí. miedo a la justicia que al propio ladrón. Sí, es verdad. ¿Cómo es que cambia tu vida después de este accidente? Uf, imagínate. Cambia primero por toda esa realidad que descubro, que sabía que existía, pero que uno, como te digo, nunca lo vive hasta que lo ve de frente. Sí. Cambia completamente porque, o sea, he sido parte de lo que ha pasado, ¿me entiendes? No voy a negar la parte humana que ha sido el que el Señor haya tenido que fallecer. No cargo culpa, porque sé que no tuve culpa, o sea, no fue nada, No tuviste nada que ver no, prácticamente. no fue intencional, ¿me entiendes? No hice algo indebido, no sé qué, y sucedió. Sucedió porque tenía que pasar, pasó. Pero no niego mi participación. Entonces sí fue muy duro entender lo que había pasado y que yo había sido parte. ¿Sabes? Sí me enseña mucho eso. Aprendo mucho también de la gente que me rodeaba en ese momento, que sí hubo mucha gente también que sí me cuidó mucho. En mi propio trabajo, en otros medios de comunicación, que entendieron lo que pasó, porque yo te aseguro que si hubiese sido diferente y no sé, por decirte, yo hubiese tenido alcohol en ese momento en la sangre o cualquier cosa. Daniel Dueñas No, eso era asesinó al a día siguiente tal. en todo lado, ¿me Claro. entiendes? No fue así porque no fue lo que pasó. Y por eso sí me cuidaron desde otros medios, desde mi propio medio. Y eso nunca voy a dejar de agradecerlo. Me apoyaron mucho en mi medio. Y bueno, a partir de eso en realidad empezó a desatarse toda una cadena de sucesos en mi vida, una escalera emocional Vos diferente. mencionaste sobre los diferentes puntos de inflexión que hubieron en tu vida que fueron cambiando y moldeando tu perspectiva. ¿Querés contarnos cuáles han sido estos y cómo fue que cada uno fue cambiando? Sí, sí, de hecho lo he hecho
no tengo un problema yo en contar esas cosas. Ujú. Bueno, también tengo que decir que durante ese proceso, en realidad para mí fue ahí donde comenzó mis momentos más bajos, como dicen, mis momentos de humildad Mm, comenzaron ahí para mí. ok. Durante todos esos procesos de humildad, mi esposa estaba ahí, parada, Firme. firme, con el hijo al hombro, pero ahí, ¿entiendes? Esa fue otra cosa que nunca voy a olvidar. Después de eso, el otro momento para mí muy, muy fuerte fue cuando perdí la vista. Que después de todo eso, y yo creo que fue parte de todo ese estrés porque estaba en medio del tratamiento y no sé qué. Bueno, después de eso todo se fue hacia abajo. Y ya no era un problema o una pregunta si perdía la vista o no perdía la vista. Y el problema era si perdía el ojo o no perdía el ojo. Wow. Y yo no quería perder el ojo pues porque vivía de eso, ¿no? Vivía de la televisión, es lo que había hecho toda mi vida. Fue muy duro porque es pues parte del ego de una persona, ¿no? Forma parte de lo que haces. Al final, el cómo te ves, el quién es peor si estás en este medio, sin, sin hablar necesariamente de vanidad, es parte de lo que eres, ¿no? Claro. Parte de tu identidad Claro, también. es parte de tu identidad. Y en ese proceso de tratar de salvar el ojo, la estructura del ojo, pasé por muchas operaciones. Después de las operaciones quedaba pues con la cara así, parecía el Inflamada y todo. Quasimodo Claro. por periodos muy largos. Entonces sí fue muy duro entender por qué me pasaban esas cosas, Ujú. porque fue una cosa totalmente fortuita que al médico al que iba para tratar de encontrar una explicación me decían, bueno, es algo que sucede a una persona de, no sé, de 10.000 y bueno, te tocó, digamos, ¿no? Y no tiene cura, es autoinmune. Vas a estar con eso toda la vida, ok. Entonces, fue para mí, terminé entendiéndolo como un mensaje divino que me estaba diciendo, bueno, este es el momento de recomponer tu realidad y lo que piensas de todo esto, porque me golpeó donde más me dolía, en mi ego. Yo siempre era el, el de los ojos claros, ¿me entiendes? Parte de mi identidad. El bonito, Y me etcétera, golpeó etcétera, ahí. etcétera. Ah, y me deshice esa imagen, Claro. totalmente. Después de eso subí de peso, entré en depresión. Los médicos me dijeron que no podía volver a hacer ejercicio, que no Que no podía, podía. no, ¿Por porque qué? podía subir la presión y había que Claro. cuidar la presión del ojo, porque lo vaciaron, lo rellenaron, lo vaciaban, lo rellenaban. Y que, poco más tenía que pasarme el echado, ¿no? Y no, fue terrible, horrible, horrible. Ya en un punto de esos ya yo mismo dije, no, esta no es vida, no, no, no puedo seguir así. Decidí no escuchar más, no quise saber más de consultas y, y me puse a hacer ejercicio, me puse a salir otra vez, a hacer, me recuperé y ¿Cuándo fue el momento que dijiste basta y ya voy a ser yo quien decida y no escuchar a los demás? oye, es que llega un punto en el que yo lo veía a mi hijo y dices que no puedo yo darle este ejemplo, no puedo ser así. Y además basta, eso también me ayudó mucho, yo creo que basta con levantar la cabeza un poco del lugar en el que estás, mirar alrededor y yo te aseguro que si prestas atención, siempre vas a encontrar una persona que está en una situación mucho más complicada que la tuya. Y en ese momento sientes vergüenza ¿De cómo te de cómo te sentís? sientes tú. Y dices, mierda, yo sintiendo lástima por mí mismo, por esta estupidez. Y aquí esta otra persona está pasando por esto y está feliz, encima sonríe, encima viene y me ayuda o me aconseja. Entonces, no. Siempre, desde ese momento, siempre que quiero ahogarme en mi propio vaso de agua, levanto la cabeza un poco, miro alrededor y encuentro gente que está en una situación peor, ¿Qué te inspira? que me inspira y que me siento, inmediatamente me siento mal, me da vergüenza Ujú. esa autolástima y salgo inmediatamente de ahí. Y cambias, te cambia. ¿Cuándo fue? Aquí quiero enganchar con justamente esto porque venís lanzando frases muy potentes y muy, muy bonitas para recordar. Y ahí estaba la pregunta. ¿Cuándo es que vos decidís empezar a hacer tu propio contenido con contenido de bienestar? Y ya. ¿Y cómo es que se da esta situación? Bueno, en realidad para mí
yo siempre he consumido mucho ese tipo de contenido, pero no lo generaba. Y en realidad ahí, eso sucede en otro de los puntos que yo reconozco de inflexión en mi vida, que fue cuando a Naira, cuando a mi esposa dengue, le dio dengue hemorrágico. Pero le vino muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo nunca pensé que nos iba a pasar algo así, porque pasamos el COVID, pasamos todo inmunes. Nos sentíamos nosotros Indestructible. indestructibles porque teníamos una vida muy sana, hacíamos mucho ejercicio, ella mucho más que yo todavía. Sí, he visto sus redes súper fitness. Entonces, para nosotros enfermarnos era siempre, nos sentíamos inmunes a todo, incluso después de todo lo que ya había pasado. Y bueno, no, le dio un dengue, le dio hemorrágico, acabó internada, ¿sabes qué? Eran noches de ir al banco de sangre a comprar plaquetas y nada, y nada, y nada, no levantaban esas plaquetas. Y ahí yo empecé a asustar, pero ya seriamente, ¿no? Y una de esas noches que estaba yo durmiendo con ella en la habitación en la que estaba internada, estaba viendo videos de estos que consumía yo de bienestar, de motivación. Y no sé por qué, como una especie de desahogo mío, decidí en ese momento grabar un video, pero no motivando, sino diciendo lo mal que me sentía. ¿Cómo te sentís? Sacando lo que tenías dentro. Y bueno, no sé, lo grabé, lo subí y al día siguiente, no sé si se viralizó, pero tenía muy buena respuesta. Y era mucha gente que me decía que estaba pasando por lo mismo, que se sentía igual. Y entonces ahí dije, puta, o sea, qué interesante darte cuenta que tu problema, el que tú crees que te Resuena hace con los demás. único y especial, o el peor problema, no. Hay gente que está pasando por exactamente lo mismo, o peor, ¿no? Sí, yo también estoy en esto, pero mi esposa murió. Sí, yo estoy también en esto, pero el dengue me quitó a mi hijo. ¿Te te das cuenta? Claro. Entonces me sacó otra vez de mi hueco. Y continué. Y en realidad continué haciendo mensajes, hablando, no sé si eran mensajes, eran hablando en realidad de cómo me sentía yo, tratando de exteriorizar cómo me sentía yo. Y yo encontraba alivio en sentir que otras personas sentían lo mismo, Ujú. en esa empatía emocional de gente que estaba de pronto en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia. Y una cosa derivó a la otra. Comencé a hacer ese tipo de contenido, comenzó a funcionar, me gustó, me sentía bien. Siempre había pensado yo que las redes eran una cosa para otros, no eran para mí. Nunca sabía qué subir, porque yo siempre decía en el momento que veía gente haciendo redes y subía cosas sin sentido, decía, no, es absurdo, porque en el momento que yo quiera hacer algo en redes tendría que tener algo que aportar. O sea, Ah, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué talento tengo para mostrar y decir, esta es mi página, ¿me entiendes? Y yo siempre decía, bueno, a ver, no hablo solamente de este tipo de cosas, no, bailar es un talento, claro. genial. Cualquier tipo de entretenimiento, pues al final de cuentas, ¿no? Correcto. Eh, otra cosa, por ejemplo, otra cosa que consumo mucho es humor. Yo creo que la risa es la mejor medicina. Aplausos para todos estos creadores de contenido que hacen humor. Que qué complicado, por Dios santo, y qué necesario. Tanto como ayuda emocional, reír. Así que, Ujú. o sea, yo decía, no tengo un talento que mostrar como para hacer redes, digamos, ¿no? Ujú. Entre comillas. Y encontré lo mío ahí. Encontré lo mío ahí. Y de una cosa pasé a otra. Empezó a crecer. em, Empezó a llamar un poco la atención, empecé a averiguar más de las plataformas que estaba utilizando, de cómo funcionaban, y en todo ese proceso em, me contactó una persona, Hugo Sirviano, con el que ahora trabajamos, que somos socios, que somos amigos, en realidad he hecho mi familia aparte, y él ya estaba trabajando con este tipo de contenido, y bueno, una cosa llevó a la otra, y al final terminé dejando la televisión por hacer este tipo de contenido. Y ahora ya estás llegando, si es que ya no lo has pasado, a los 20 millones de seguidores en todas tus plataformas. Mira, De- eso ha sido ¿Cómo para te mí, sentís con eso? es una sorpresa, una vez uno ni se la cree porque no lo vives de pronto Ajá. a su magnitud, ¿no? Es un año y medio va a ser recién que empezamos el proyecto, Solo un año y medio y solo un ya año y casi medio. 20 millones. La plataforma que nos concentramos más es en Facebook. Ajá. En Facebook la página comenzó con 400.000 seguidores hace año y medio y hoy estamos con más de 10 millones. Sí, totalmente. TikTok empezó con
200,000, ahora son más de 7 millones. Ujú. Instagram empezó con 40,000, ahora son casi 3 millones. Sí. Entonces, o sea, para mí es una satisfacción enorme porque es para mí una prueba de que realmente he encontrado mi propósito. No solo mi propósito personal, sino me he encontrado con la gente que tenía el mismo propósito que yo y hemos tenido la bendición de encajar todos al mismo tiempo y de poder hacer un proyecto tan grande, porque de los creadores de contenido en Latinoamérica, de este tipo de contenido, no sé si me equivoco, no sé si somos los más grandes, pero con seguridad estamos entre los dos más grandes de Latinoamérica. Y eso es, para nosotros es una satisfacción enorme. Yo no le entiendo muy bien al tema de los números, las estadísticas. Hugo es el que maneja todo eso, pero cuando lo veo a él sorprendido, yo sé que debe ser Que está bueno, que está, que que está bueno. vamos bien en el Correcto. camino. ¿Cuál es tu propósito de vida entonces? Ayudar a empatizar. Ya. Creo que ese es mi propósito de vida. Em, Ayudar a aprender conmigo, porque yo también aprendo. Nadie deja de aprender. Nunca. Quien no quiera, quien no aprende es porque no quiere al final de cuentas. Correcto. Muchas veces me preguntan, por ejemplo, si yo, porque la gente comete el error de pensar que la gente que habla de estas cosas por ahí practica todo necesariamente. Tú vives como hablas, tú haces todo lo que dices. No, no es que no. No creo que nadie lo haga. O sea, trato, ¿no? Ese es el objetivo de todo el mundo, es seguir tratando, ¿no? Ujú. Tú tratas de mejorar. No necesariamente lo logras a la primera, ojalá a la segunda, tercera. A veces no logras hacerlo nunca, con el mismo error, ¿no? Te tropiezas con una piedra, te levantas, a la siguiente tratas de no tropezarte, pero te puedes volver a tropezar, es humano. Ujú. O sea, el único objetivo que tienes no es dejar de equivocarte, sino tratar de equivocarte cada vez menos, ¿no? Pero no vas a dejar de equivocarte. ¿Cómo encontramos nuestro propósito de vida? ¿Qué te llena? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace sonreír? Es fácil darse cuenta donde no tienes que estar y uno a veces no se da cuenta y se queda ahí. Me pasó en mis últimos años de trabajo en televisión. Yo llegaba, me estacionaba y me quedaba 10 minutos ahí, parado. No podía bajar del auto. Era como que me tenía que preparar mentalmente para bajar y empezar a trabajar. Y eso es porque ya no estaba en el lugar correcto. Ya no estaba en un ambiente que me ayude A crecer a como crecer, persona. Claro. sin calificarlo como bueno ni malo. O sea, no era para mí. Simplemente otra etapa, otro momento en la vida y ya no era para No era vos, como para mí, decía. no era para mí. Ya llegó un punto en el que no tenía sentido quedarme donde estaba. No me ayudaba a hacer nada de lo que yo quería hacer. Ya, ya, ya sentía que el techo que me habían puesto era muy bajo Ujú. y yo creía que se podía hacer Que se más. podía más, por supuesto. Entonces ya no quedaba otra opción que alejarse, ¿no? ¿Tenés frases o quizás algún tipo de enseñanza de bienestar emocional favorita tuya? Yo hay una que siempre digo que no me olvido nunca, que es otra que se me quedó grabada en la mente cuando la leí, que te va a parecer extraña la fuente, pero es, TikTok, así, ¿no? es del gran filósofo Bruce Lee. Es ¿Verdad? de Bruce Lee, sí, es de Ok. Bruce Lee. Que, que dice, esperar que la vida te trate bien simplemente porque eres una buena persona es como esperar que un tigre no te coma porque eres vegetariano. ¿Entiendes? El tigre va a hacer lo que el tigre hace. Si el tigre tiene hambre, te va a comer. Ujú. No, no le va a importar si eres vegetariano, si respetas la vida de otros animales, si eres bueno, si eres malo. El tigre hace lo que el tigre tiene que hacer. No está mal, es su naturaleza. ¿Entiendes? Y la vida hace lo mismo con nosotros. La vida va a hacer lo que tenga que hacer. No necesariamente porque seas malo o seas bueno. Las cosas malas le pasan a la gente buena. Sí. No necesariamente porque se lo merezca, ¿entiendes? O porque se lo haya buscado. Pasa porque tiene que pasar. Y es importante entender eso también para no victimizarse, para no creer o no caer en depresión, o no creer en ansiedad. Mm, no te pasan cosas malas necesariamente porque seas una mala persona, o te lo busques, o te lo merezcas. Pasan porque tienen que pasar. Tendrán algo que dejarte. Esas son las grandes lecciones, esas son las cosas que tienen que aprender.
¿Por qué tuve ese accidente? No tengo idea. Tenía que pasar. Creo que no me lo merecía. Pero bueno, pasó. ¿De quién es la culpa? ¿Del Señor? ¿Mía? ¿De Dios? De nadie. Es parte de lo que tenía que vivir. ¿Por qué perdí la vista? No sé. Ahora pregúntame si me acuerdo hoy si perdí la vista o no, no me acuerdo. Vivo más, hago todo lo que tenga que hacer mejor para mí. Disfruto con mi hijo manejando moto todo el tiempo. Nos vamos a perder al monte alguna vez. No extraño nada de lo que ya no tengo, pero extrañaría las lecciones que me han dejado si no me hubieran pasado. Claro. Y creo que esas son los grandes momentos que uno tiene que apreciar. ¿Algún contenido sobrevalorado que considere? En redes y demás. De contenido de bienestar, porque a veces vemos frases que llegan a ser cliché, no sé si me dejo entender, y otras que realmente no le damos la importancia de tan profundas que son, En realidad, o todos yo son creo que no hay buenos. nada sobrevalorado en el sentido de que Ok. todo lo que aporte está bien. Ujú. Todo lo que aporte está bien y además no lo que le hace bien a uno necesariamente le hace bien a todos, pero le hace Correcto. bien a alguien, Correcto. ¿entiendes? Una frase que podríamos poner entre comillas y decir cliché es una frase que se escucha mucho, por decirte, ¿no? Que se repite mucho, que la ves en todas partes. Pero no te olvides que de pronto a las personas como tú, como yo, mayores, eh, hemos visto mucho, pero esa frase que a nosotros ya nos cansa, la está leyendo por primera vez a alguien. Sí. Y por él le está ayudando. No hay que, yo creo que no hay nada sobrevalorado, no solo en este ámbito, sino en general. A veces piensan que en redes, por ejemplo, si no haces algo muy valioso, entre comillas valioso, porque el valor lo pone uno, no sirve, ¿no? Como te digo, hacer humor, por ejemplo. Pucha, qué importante, por Dios santo, qué importante hacer humor. Qué importante esa gente que te toma un tiempo para mostrar su realidad. Qué importante esa gente que hace contenido fitness y, pucha, y te muestra su esfuerzo y los resultados de su trabajo. Esa es otra cosa que yo valoro mucho, a la gente que hace ejercicio, por ejemplo. No existe persona que haga ejercicio que tenga un buen físico, hombre o mujer, que no sea una persona disciplinada. Sí. Eso no se compra, eso no lo puedes cambiar, Correcto. no hay manera de llegar a ese punto físicamente, si no es con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio. Y si te puede inspirar, mucha, hazlo. Yo creo que el problema en realidad no es el contenido en nuestro país en particular, es la gente, somos nosotros. Somos un país muy particular todavía en el sentido en el que eh, nos gusta mucho tirarnos para abajo. No sé por qué. Al boliviano le gusta tirar al boliviano abajo. Por decirte una estupidez, Luis Vega saca una nueva canción. Ah, pero ¿por qué ranchera? ¿Por qué no en Taquirari? Por Dios, alégrate, apláudelo. El tipo está rompiendo fronteras, Ujú. ¿me entiendes? Pero siempre tendemos a hacer eso, ¿no? Volvió a la televisión tal persona. Ah, pero tan viejo, tan vieja. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué vuelve? vuelve? ¿Por qué no gente nueva? Por Dios. O sea, toda esa experiencia, todo ese trabajo, todos esos años. En otros países los presentadores más valiosos, los más valorados, los más respetados son los que tienen más edad. ¿Por qué? Porque tienen experiencia, pueden enseñar a otra gente, ¿me entiendes? Correcto. Creo que hay muchísimo que se puede hacer todavía en este país en nuestro autoaprendizaje para ser mejores y para ser una mejor sociedad, porque eso lo traducimos a todo lado. Ahora estamos en época de elecciones. Todo es igual, todo es críticas. Todo es quien hizo peor. Todo es tirar mierda al que puedes, Ujú. ¿entiendes? La gente aquí se ha vuelto experta en eso. Las redes son para eso finalmente a veces, ¿no? Sí. Y uno espera que cuando... Pero es, mira, para darte un dato curioso, a Ujú. veces subo un video X y yo me pongo a ver los comentarios. Si aparece uno malo, yo ya sé que es de Bolivia. Y entras y es de Bolivia. Y todo el resto que te comparten experiencias, que te retroalimentan, o que están en desacuerdo, pero Pero a su manera, claro, ¿no? dicen con respeto las cosas, ¿me Ajá. entiendes? Son de otros países. A mí me dice mucho eso, ¿no? Me parece muy curioso. Y es porque todavía tenemos que trabajar mucho como sociedad en levantarnos a nosotros mismos. ¿Cómo cambiamos este pensamiento o este accionar? Educación, no soltar, o sea, no abandonarnos, no hablar mal de nosotros mismos, ese típico discurso de, ay, es que somos Bolivia, somos lo peor. No, obvio, ¿cómo vamos a ganar si somos Bolivia? Obvio que nos iban a golear si no. Basta,
Basta. Lo que dices, atraes. Otra realidad. Otra realidad. Lo que piensas, sucede. La mente construye. Con tu lengua destruyes o edificas. Bíblico. Es verdad. Es real. Es real. Y si nosotros seguimos botando basura, vamos a recibir basura. Si como sociedad seguimos escupiendo basura, vamos a seguir teniendo gobernantes basura, vamos a seguir teniendo corrupción En en todos nuestro los sistema ámbitos. judicial, en nuestro sistema legislativo. No va a cambiar. Tampoco vamos a tener nunca un sistema perfecto, eso no existe en ninguna parte del mundo, pero podemos mejorar. Y eso es empezando a valorarnos a nosotros, a querernos a nosotros como sociedad, a valorarnos como país, como personas. Y el trabajo tiene que ser primero con uno, ¿no? ¿Consejo que más te haya impactado en tu vida? Consejo que más me haya impactado. Ya. Les dijo una vez mi madre. Yo creo que lo han escuchado todos en su momento, pero no sé si se han puesto a pensar realmente en lo que significa. Em, y es cuando te dicen, porque es es muy fácil hablar de los demás. El ser humano es así. No sé si en términos comunes, el chisme nos encanta. Sí. Y cuando algo malo le pasa a alguien, si te das cuenta, pasa algo malo con alguien, ¡pah! Todo el mundo se entera. Y se hace viral. Todo el mundo se entera. Ujú. Pero algo bueno sucede y no se entera nadie. Nadie. A nadie le importa. Pero cuando algo malo pasa, sí. Y alguna vez me he visto envuelto en eso y te encuentras tú mismo hablando, oye, te cuento que, oye, ¿has visto lo que le pasó a tal sitio? No sé qué desastre, ¿no? Qué desgraciado, ¿cómo va a ser esto? Y yo he tenido la bendición de tener a alguien que en su momento me ha dicho, oye, Para. puta, qué feo, ¿no? Eso dice más de ti que de la otra persona. Porque nunca sabes la historia del otro. Sí. Nunca sabes las circunstancias que han llevado a otra persona a hacer lo que hace. Es más, cuando escuchas algo, cree el 30%, porque probablemente el otro 70% sea encima mentira. ¿Entiendes? Porque así funciona nuestra sociedad. Uy, Daniel tuvo un accidente. Uy, no, tuvo un accidente y estaba borracho. Estaba Uy, no, borracho, Daniel estaba tuvo un accidente, estaba drogado. borracho y encima estaba con otra mujer en su auto. ¿Me entiendes? Es así. Así funciona la sociedad, lamentablemente. Y hay que aprender a lidiar con eso. Y eso es, si no, creo, empezando, porque si no tienes nada bueno que decir de alguien, Mejor cierra no la boca. decir nada. Claro. Cuida tus relaciones, cuida a la gente con la que estás. No hables mal de tu pareja, no hables mal de tu hermano, de tu padre, de tu madre. Muy común, ay, no, mi esposa, que me tiene jodido. Ay, no, mi marido, que es un tacaño, que no sé qué. No, cuida a tu gente, cuida a tu gente, valora a tu gente. Todas las relaciones se construyen día a día, todas las relaciones se construyen aportando poco a poco. Todas las relaciones se construyen cediendo. Yo mismo a veces pienso en mis 19 años de matrimonio. ¿Cómo he llegado a 19 años de matrimonio? No es que sea un amor diferente al de todo el mundo, es que lo he trabajado diferente. ¿Cómo? No es que haya sido perfecto, no es que no haya tenido problemas, no es que no haya atravesado dificultades. Es que con mi pareja he aprendido a ceder, ella ha aprendido a ceder conmigo, he aprendido a perdonar, ella ha aprendido a perdonarme. Yo estoy seguro que el amor como amor no amas 24 horas, No. 7 días a la semana, eso no existe. Un día la quieres ver todo el día, el otro no la quieres ver para Ni por si nada. acaso. Ujú. Y está bien, es parte del proceso, finalmente es una elección que haces todos los días de seguir con la misma persona. Amigo, familiar, porque la sangre no es una cadena, más aún con tu pareja, incluso con los hijos. Es así, son elecciones diarias que tomas y que tienes que trabajar todos los días para fortalecer y para continuar ahí. Y entender que nadie es perfecto. En cuanto a relaciones familiares, porque mencionaste también que la familia, muchas veces las personas piensan que están atados porque es sangre. Y a veces la familia no comparte los mismos ideales o formas de pensar o de ver la vida. ¿Cómo podemos alejarnos de estas personas tóxicas o cómo estamos tranquilos con esas decisiones que nosotros tomamos de alejarnos? Yo creo que lo primero que la gente tiene que darse cuenta es que
Si tú no estás feliz, si tú como persona no estás feliz, nadie va a estar feliz. Ninguna persona que tú quieras va a estar feliz. Así que todo lo que te haga daño, todo lo que te haga daño, todo lo que sientas que te jale abajo, es cortar y alejar. No es un proceso, no es poco a poco, no es, ay, es que es mi primo, tengo que hacerlo poco. No, va para afuera. ¿Entiendes? No sirve, no te aporta, no lo necesitas. No todas las madres son protectoras, no todos los padres son amorosos, no todos los hermanos te van a apoyar, no todos los tíos quieren lo mejor para ti. No, esa es la realidad. Si no te ayudan, si no te aportan, aléjalos. No te sirve. A veces la familia uno lo encuentra en los lugares más inesperados, no necesariamente donde hay sangre. No necesariamente tiene que ser una persona que te haya hecho daño a la persona a la que te quieres alejar. Simplemente una persona que es tan diferente a ti, sin que sea ni buena ni mala, pero que a ti, en tu situación actual, no te aporte. Y es suficiente como para alejarte. No está mal. No está mal priorizarte como persona. Es importante, más bien, creo, aprender a hacerlo. Y aprender a poner esos límites que son los que te van a permitir crecer y ser feliz. Gracias por esa bella reflexión, Che. Adelantándonos un poquito, ¿cómo se da tu regreso a la televisión? Este, bueno, estaba en el proceso de De alejar a gente. alejar a gente. Sí, porque me aislé en ese proceso. Sí. Y me aislé con mis cosas. Me encontré, como te digo, con este otro grupo de personas que se volvieron mi familia, Ujú. con Hugo, con Marcelo, con todo este grupo que formamos una productora desde el principio, que empezamos en el cuarto de Hugo, haciendo los videos y terminamos haciendo nuestra pequeña empresa, que gracias a Dios nos da frutos hasta el día de hoy. Y en medio de ese proceso yo estaba muy tranquilo, muy feliz. Quería comenzar a hacer yo videos con personas de acá, Ujú. porque sí me daba cierta, no sé qué palabra utilizar. Me dolía un poco que no se consuma tanto el contenido acá y sí afuera, Ok. porque yo tenía contacto con muchos influencers o gente de televisión de México, de Colombia, de Argentina, eh, con los que grababa contenido y demás, pero no de acá. Ujú. Y empecé a mirar acá y en varias ocasiones me contacté con Jimena Salce, justamente con Jimena, que fue la primera vez que conversamos, digamos, por redes. Yo le propuse hacer un video juntos. Hicimos el video, salió muy bonito, le gustó mucho a la gente, que era un video hablando justamente de motivación. Ella escogió un poquito el tema, que era un poco relacionado a lo que estaba viviendo ella en ese momento. Y bueno, salió eso, empecé a trabajar un poquito en eso y al tiempo me habló Jimena, justamente. Nos juntamos un momento para hablar y me habló de un proyecto para televisión, me habló de Red Uno, me comentó un poquito lo que querían hacer, que era diferente a lo que yo venía haciendo y cuál era un poco la idea, y me gustó. Y además me gustó porque podía abordarlo ahora desde otro lado, ya no desde un lado de necesidad, porque era mi principal fuente, digamos, y sin eso no podía comer y tenía que hacer finalmente lo Ujú. que sea, ¿no? Claro. Sino desde un lado podía abordarlo desde un lado de realmente ver si me interesaba y si aportaba y si era lo que quería. Y como te digo, aportar no me refiero solamente en hacer cosas educativas, sino en buscar que sea algo diferente en lo que me sienta cómodo. Yo desde el principio tuve muy buena onda con Jimena y mí. Esa mujer me encanta, es una mujer muy honesta, muy sincera. Como la ven en sus redes, bueno, no hay dónde es la misma persona las 24 horas del día. Eso me encanta. Y nada, me gustó la idea, nos reunimos a los pocos días con Jessica Kulgis, con el equipo de producción de la Red Uno. Me contaron un poquito del proyecto, estaba Carla Martínez, que es la productora, que también me comentó acerca del proyecto. Tuve muy buena onda con ella, tuve muy buena onda con Jessica. Al principio sí me sentí un poco raro porque era salir del formato en el que estaba Ujú. durante tanto tiempo, pero sí me parecía bonito reto de poder hacer algo diferente. En realidad esto es algo que de pronto es nuevo acá, pero no es nuevo en otros países. En otros países los noticieros son de este formato, las revistas son de este formato, donde se conversa mucho más, donde la gente puede opinar mucho más libremente, porque eso hacemos finalmente, opinamos Ujú. de lo que tengamos que opinar. Y si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo y lo decimos. Y me encanta esa libertad de decir cosas y de encima en el mismo formato yo poder hacer prensa.
porque me ha tocado entrevistar candidatos, me ha tocado entrevistar en esta coyuntura, ¿no? Me ha tocado hablar con políticos, con autoridades, bueno, con todo lo que uno está en contacto con prensa y hacerlo dentro de ese mismo formato. Me encantó. Me encantó poder hacer noticias sin el traje, sin Claro. la corbata, sin la rigidez, sin el prompter. Em, y bueno, ojalá que el proyecto crezca. Yo creo que sí, que tiene mucho para dónde ir. Me encantó trabajar con Jimena, me encantó trabajar con todo el equipo, con Nicole, con José Daniel, con Claudia. Me encantó el ambiente en Red Uno. Creo que llegué a un lugar en el que tenía las características que yo necesitaba para sentirme bien, tranquilo. Y bueno, estoy en ese barco, esperando que vaya flotando más. Va a ir flotando seguramente mucho más de lo que puedes imaginar. Ojalá. Voy a hacerte unas preguntitas ya para ir finalizando, que son preguntas bien puntuales. Por ejemplo, ¿qué papel tiene Dios en tu vida? Principal, principal. Es como el marco Ujú. dentro del que trato de hacer todo lo que hago. Pensando en que lo que haga trate de estar dentro de lo que le gustaría que haga para mí. Trato de que todas las actividades que tengo cumplan el propósito que creo que Él tiene para mí, el plan que creo que Él tiene para mí. Es guía, es mi guía para todo. No siempre le hago caso, pero Claro. trato. ¿Qué papel juegan, bueno, qué mensaje tenés, mejor dicho, para Naira y para tus hijos? Bueno, para mi esposa es agradecimiento total. O sea, amor, te amo. Eh, Nunca había pensado yo que iba a encontrar una persona que realmente tenga esas características que uno sueña tener cuando va a tener una familia, que es una persona que te levanta cada que te caes, que te abraza cada que te hace frío, que te acompaña en tus peores momentos, literalmente. Cuando no teníamos nada, ella estaba ahí diciéndome, vamos, tú puedes, vale, dale, empujándome. Yo me quería caer y no, dale, tú puedes, tú puedes. Entre los dos ganábamos $300 y así vivíamos en un alquiler. Y nunca le he visto quejarse, ¿me entiendes? O reclamarme, ¿por qué no me das una buena vida? Siempre estaba atrás empujándome. Así que, amor, gracias, te amo. Espero poder, en los años que me quedan, hacerte sentir la mitad de lo completo y protegido que me hace sentir tú. Eso, eso para ella. Y para mis hijos, que aunque siempre les digo que traten de aprender de lo que les cuento, porque todo esto se los he contado a ellos, sé que es difícil, sé que les va a tocar aprender de sus propias experiencias. Eh, no pierdan nunca su empatía, no pierdan nunca esa hermosa capacidad que creo que tienen de ponerte en el lugar del otro, no necesariamente para entenderlo, pero por lo menos para respetar que lo que le está sucediendo es diferente. Em, no pierdan la humildad y recuerden que su padre y su madre van a estar con ustedes el tiempo que Dios nos permita, tratando de darles la protección que Dios nos permita. Y que se cuiden entre ellos, que finalmente lo único que me dolería ver es que crezcan lejos el uno del otro. Ojalá no sea así. Yo los amo con todo mi corazón, son ya no niños, son jóvenes hermosos, creo que llenos de valores, como todo padre orgulloso de ellos. Y yo sé que ya me han superado en muchas cosas y ojalá siga siendo así. Yo voy a estar ahí al pie del cañón para lo que sea. Y la última, ¿alguna frase, algún consejo que querrás decirle a las personas que nos están viendo? Así en general. En general, lo que querrás, el mensaje que querrás. Por último, chao si quieres, pero lo que querrás. A ver, a ver. Tal vez si algo me gustaría dejar es la sensación de que cada mañana cuando se levanten, se miran al espejo y dejen de tirarse mierda, dejen de tirarse crítica. Si quieres antes de empezar a quererte, antes de empezar a gustarte lo que ves en el espejo, solamente respeta lo que ves en el espejo.
que reconoce que si no estás en el lugar que quieres todavía, estás en camino. Y ten respeto a ese proceso. Porque ya estar ahí, ya levantarte, ya verte todos los días, es porque has vencido un montón de cosas que la gente no conoce. Esos tus demonios internos, esas tus batallas internas que nadie lucha por ti, las has vencido y las has ido pasando. Así que lo mínimo que tienes que hacer todos los días es mirarte al espejo y tenerte respeto. Respeto por tu lucha y respeto por lo que has logrado hasta ahora. Vas a ver que desde ahí en adelante vas a empezar a quererte y vas a empezar a amarte. Eso viene solo, viene por añadidura. Yo creo que si todos empezamos a respetarnos un poquito más, el resto va a caer solo. Gracias, Daniel, por abrirnos un poquito más tu corazón y permitirnos conocerte un poquito más a profundidad, pero con un corazón enorme, unas vibras maravillosas y muchos mensajes que sé que ayudan y van a ayudar a todas las personas que nos ven. Gracias. No, Dios quiera que así sea. Nos vemos en la siguiente. Chao. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por habernos acompañado en esta historia. Y si te gustó, no te olvides de compartirla y comentar aquí abajo.